¿Están todos bien? Espero que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar, ya estamos en el último tema de Primera de Pedro y este es prácticamente el final, la conclusión. Amén. División 4. ¿Cómo debe funcionar la iglesia durante el sufrimiento? Tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel en el tiempo del sufrimiento. Este es el tema que vamos a ver. El último, el sufrimiento del creyente y de Dios. El sufrimiento del creyente y de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 del 10 al 14 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esta es la palabra del Señor. En este pasaje concluye la carta de Pedro a los creyentes. Pero antes de hacer sus comentarios finales, tiene otro tema importante que tratar: el sufrimiento del creyente y de Dios. El creyente sufre mucho en este mundo. El creyente no solo soporta los sufrimientos naturales como hoy día de este mundo, que todos los hombres están sufriendo, sino que es también atacado debido a su fe en Cristo. Es fuertemente atacado por el diablo y por los incrédulos, por vivir una vida justa, fiel a Dios y por proclamar la esperanza de salvación para todos los hombres. La mayoría de la gente no quiere tener nada que ver con la devoción a Dios, la pureza, la santidad. Quiere vivir en la comodidad y la satisfacción de sus deseos y en los placeres y posiciones de este mundo. Por lo tanto, rechazan y se oponen a cualquiera que enfatice la devoción a Dios, la pureza y la santidad. Pero el creyente genuino tiene una gran promesa de Dios. Se ocupará de él durante todos los sufrimientos de esta vida. Dios guardará y preservará al creyente y finalmente lo llevará al hogar en el cielo. Este es el gran estudio de este pasaje. Veremos brevemente 5 puntos en este último tema de Primera de Pedro. Primeramente, el gran recurso de Dios. Y segundo, la gran provisión de Dios. Tercero, el gran poder de Dios. Cuarto, el saludo final. Y por último, 5, la conclusión, el beso de amor y paz. Amén. Esos 5 puntos vamos a ver. Primeramente, entonces, el gran recurso de Dios. El gran recurso de Dios. Primera de Pedro 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta es la palabra del Señor. Se mencionan 2 recursos: su gracia y su llamado a la gloria eterna. Todo lo que hace Dios por el creyente es debido a su gracia. Note que es incluso llamado el Dios de toda gracia. Gracia significa favor, el favor de Dios. Dios nos favorece, por lo tanto nos bendice.
Cada bendición que recibimos proviene del favor de Dios, incluso la vida misma. Todas las cosas buenas provienen de Dios y de su gracia. Pero noten, también otro hecho. Dios nos ha llamado a la gloria eterna. Nos quiere en el cielo. Él libres de todo pecado, suciedad, inmundicia, maldad, corrupción, enfermedad y muerte de este mundo. Dios nos quiere perfeccionados y glorificados, hechos y formados tal como su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios quiere que vivamos con Él para siempre, adorándolo y sirviéndolo. Ha llamado al creyente a la gloria eterna. Por lo tanto, Dios hará cualquier cosa, lo que sea necesario a fin de guardar y mantener al creyente para la gloria. Esta es la gloriosa verdad, la gracia y el llamado de Dios a la gloria eterna. Nos guardarán durante los sufrimientos de esta vida. No importa cuánto nos ataque Satanás, no importa cuán severa sea el sufrimiento, Dios nos guardará, Dios te guardará. Nos guardará porque Él está lleno de gracia para con nosotros. Nos ha favorecido. Nos guardará porque Él nos ha llamado a su gloria eterna. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es lo que dice Romanos. Vamos a ser glorificados juntamente con Él. Filipenses 3:20 al 21 dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es la palabra del Señor. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Van a ser manifestados en gloria. Y aquí viene el segundo punto, la gran provisión de Dios. La gran provisión de Dios. Primera de Pedro 5:10, la segunda parte. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Aquí va la segunda parte. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo guarda y preserva Dios al creyente? ¿Cómo te guarda y preserva a ti de las tentaciones y pruebas de la vida, que son severas y feroces? ¿Cómo se asegura Dios de que el creyente llegue al cielo y a su gloria eterna? Dios hace 4 cosas maravillosas por el creyente, es decir, por ti y por mí. Noten en la versión griega, el énfasis está puesto sobre Dios mismo, quien hace estas cosas. Dios mismo se involucra activamente, se ocupa del creyente, es decir, de ti, guardándote y preservándote y llevándote al cielo y a su gloria. Amén. Primeramente, Dios utiliza el sufrimiento del creyente para perfeccionarlo. La palabra perfeccionar de katartesei significa adecuar o unir, restaurar. Dios toma todo de las articulaciones desplazadas y los miembros fracturados y los utiliza para ajustar nuestro carácter y las pruebas y las tentaciones y las dificultades y las persecuciones y todos los sufrimientos de la vida, y nos asemeja cada vez más a Cristo. Si somos realmente llamados por Dios y si realmente amamos a Dios, entonces Dios tomará
cualquier cosa que nos ocurra y la obrará para bien. Él nos perfeccionará, encajará todas las piezas de la vida juntas y nos conducirá a la gloria. Esta es la gloria, gracia y el llamado de Dios a la gloria eterna. Amén. Miren lo que dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Sean perfectos, sean maduros. Efesios 4, versículo 12 al 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Amén. A la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la palabra del Señor. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Es la palabra de Dios. En segundo lugar, Dios mismo utiliza los sufrimientos del creyente para afirmarlo. La palabra afirmar, strexei, significa ser, que esté firme, sólido, significa afirmado firmemente, tan firmemente como si uno estuviera enterrado en hormigón armado, es decir, con cemento. Significa ser inolvidable. Dios puede pegarnos de tal manera que seamos inamovibles. No importa cuál severo sea el ataque de la tentación o el sufrimiento. Pero recuerde, nuestro deber, debemos resistir al diablo, permaneciendo firmes. La promesa es clara. Si resistimos al diablo y nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Dios se va a acercar a nosotros. Te acercas a Dios y Él se acerca a ti. Santiago 4, del 7 al 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es la palabra del Señor. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. En tercer lugar, Dios mismo nos fortalecerá. Esta es la única vez que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. La mayoría de los traductores dice que significa fortaleza. Por lo tanto, significaría estar lleno de toda la fuerza necesaria para vencer todas las pruebas y tentaciones y sufrimientos de la vida. Nuevamente recuerde que Dios es el único que puede darnos una fortaleza tan grande. Él lo hará si tan solo nos acercamos a Él. Si tú te acercas a Él, Él te da una fortaleza grande. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Vas a ser fortalecido en el hombre interior. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu versículo favorito tal vez, ¿verdad? Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta es la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, Dios mismo nos establecerá la palabra. Establecer del griego temelioser significa asegurar, como en una fundación, colocar sobre la tierra con seguridad. Dios puede hacernos sentir seguros durante todos los sufrimientos de esta vida, no importa cuáles sean. Puede establecer y asegurar nuestros nervios, nuestros pensamientos y temores, todas las emociones desagradables que tal vez tú has pasado, los que nos causan nervios y nos perturban. Dios puede establecernos si tan solo hacemos una cosa: resistir al diablo y acercarnos a Él.
nada más. Resistir al diablo y acercarnos a Dios. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Tenemos que ser arraigados y cimentados en amor. Mateo 7:24 al 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Este es el tercer punto, el gran poder de Dios. El gran poder de Dios. Primera de Pedro 5:11. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así sea. Esta es una doxología, una exclamación de alabanza al pensar en todo lo que Dios hace por ti, por mí, por nosotros. Pedro entonces simplemente anuncia una alabanza. Dios garantiza nuestra salvación a pesar de todos nuestros pecados, fallas, defectos, debilidades y fragilidades. Dios nos llama a la gloria eterna y nos asegura por la eternidad. Nos hace perfectos, nos fortalece y nos establece durante todas las tentaciones, pruebas y sufrimientos de la vida. Él es Dios, el poseedor de todo poder, un poder que ninguna persona ni cosa puede vencer. Él es Dios, la soberana majestad gloriosa del universo. Por lo tanto, Él puede asegurarnos, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Es la doxología de Pedro. 4. El saludo final. Versículo 12 al 13, el saludo final. Este es el saludo de Pedro, 1 de Pedro 5 del 12 al 13. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Esta es la conclusión. Pedro ha completado su exhortación a esto y está por cerrar ya su carta. Ha llegado el momento de enviar saludos a los que están con él. Primeramente estaba Silas. Lo más probable es que este fuera el Silas que sirvió tanto a Pablo. Se convirtió en uno de los grandes misioneros de la primera iglesia. Era un creyente sobresaliente, un discípulo, un estrecho compañero de Pablo. Al parecer era un ciudadano romano. Silas era un líder en la iglesia de Jerusalén, como lo muestra en Hechos. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Fue enviado a Antioquía para compartir el gran decreto de salvación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Fue también un profeta, fue un discípulo de Pablo, que se unió a él en su segundo viaje de ministerio. Fue encarcelado junto a Pablo. Permaneció también en Berea con Timoteo para ministrar a los creyentes. Estuvo con Pablo en Corinto. Ministró con Pedro, al parecer, después de la muerte de Pablo. También es mencionado en los siguientes libros y pasajes del Nuevo Testamento, como Tesalonicenses, en 2 de Corintios y acá en 1 de Pedro. En segundo lugar estaba Pedro mismo. Noten, Pedro dice que él había escrito con el propósito de declarar la verdad de la gracia de Dios.
Primeramente, él declaró la gracia de Dios que nos había dado, la herencia incorruptible. Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Y en segundo lugar, él declaró la gracia de Dios que salvó nuestras almas, la salvación que había sido profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Dice 1 Pedro 1 del 9 al 10, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. En tercer lugar, él declaró la gracia de Dios que nos ha redimido. Amén. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la palabra del Señor. En cuarto lugar, él declaró la gracia de Dios que nos motiva a nacer de nuevo. Amén. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quinto, él declaró la gracia de Dios que nos hace el pueblo muy especial de Dios. Somos un pueblo muy especial. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él declaró también la gracia de Dios que llevó a Cristo a cargar con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre él, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por la cuya herida fuisteis sanados. Él también declaró la gracia de Dios que llevó a Cristo a sufrir por los pecados, a morir el justo por los injustos. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él también declaró la gracia de Dios que exaltó a Cristo por sobre todos los poderes y enemigos de los hombres. Primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. También él declaró la gracia de Dios que nos dio el gran privilegio de sufrir y vivir por Cristo. Primera de Pedro 4 del 1 al 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta
en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. También Pedro, él declaró la gracia de Dios que nos exaltará en el momento oportuno. Primera de Pedro 5 del 4 al 6 dice, o 4 al 6, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. También Él declaró la gracia de Dios, que nos guardará y preservará para la gloria eterna. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Eso es lo que hizo Pedro. 3. Estaba la iglesia de Babilonia, es decir, Roma. Recuerden, los creyentes estaban siendo severamente perseguidos por toda Roma durante esa época. Por lo tanto, cuando se requería decir un secreto, los creyentes se referían a Roma como Babilonia. Pedro, al parecer, estaba en Roma mientras escribía esta carta. Por lo tanto, utiliza el nombre simbólico de Babilonia. Babilonia es el nombre simbólico de Roma. En cuarto lugar estaba Marcos. Noten que Pedro llama a Marcos su hijo. Su primer nombre era Juan Marcos. Había tenido una madre piadosa. Su hogar parecía haber sido el centro de la iglesia cristiana. Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. De hecho, su hogar pudo haber sido el aposento alto que Jesús usó para la última cena y para Pentecostés. Juan Marcos estaba relacionado con Bernabé y era discípulo de Pablo y Bernabé. Cuando era joven y discípulo, algo ocurrió que debilitó su fe. Entonces abandonó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Sin embargo, más tarde se comprometió nuevamente su vida al servicio misionero y su compromiso se volvió tan fervoroso que estuvo dispuesto a dejar que Pablo y Bernabé discutieran sobre su seriedad y dividieran sus esfuerzos de equipo respecto de él. Las Escrituras no mencionan nada sobre lo que sucedió después de esto. A Marcos se lo ve solo como a un hombre que se había redimido a sí mismo ante los ojos de Pablo. Y Pedro dijo que Marcos servía con él. Al escribir a las iglesias de Asia Menor, Pedro envió su saludo especial a Marcos. Esto apunta a que las iglesias conocían a Marcos de una manera personal. Marcos, al parecer, se había unido a Pedro en sus viajes misioneros. Esto es significativo, puesto que significa que gran parte de lo que se halla en el Evangelio de Marcos probablemente provenga de lo que le contó Pedro. Probablemente fue el joven que huyó de la escena del arresto de Jesús. ¿Qué dice? Que huyó desnudo. Y finalmente, sin quinta, la conclusión, el beso de amor y paz. El beso de amor y paz. Primera de Pedro 5:14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. La conclusión destaca dos puntos significativos. Primeramente, Pedro alienta a los creyentes a saludarse unos a otros con un beso de amor. Este era un acto de unidad y hermandad.
Los creyentes deben mantenerse juntos como si fueran un solo al enfrentar las pruebas y los sufrimientos del mundo. Por lo tanto, al hacer este sencillo acto, se les recordaría a los creyentes que no estaban solos y serían alentados por la expresión de unidad y amor fraternal. Y en segundo lugar, Pedro les da la bendición de paz. Pedro les da la bendición de paz. Primera de Pedro 1:2 finalmente dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Este ha sido la palabra del Señor de Primera de Pedro. Amén. Fueron los saludos finales de esta primera carta de Pedro. Una carta muy significativa. Para mí ha sido de mucha bendición y espero que también para todos ustedes esta primera carta. Su saludo es de un ósculo santo y paz para todos nosotros. Ese ósculo santo no podemos darlo hoy en este tiempo, pero de una manera espiritual, a todos ustedes, los que me están escuchando, y a la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús, un ósculo santo para todos ustedes, y un abrazo fuerte, y la paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu gracia y misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por esta carta de Pedro. Gracias, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, y aquí estamos todavía. Hemos terminado esta carta de Pedro. Y Padre eterno, ha sido de mucha bendición para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a poder seguir estudiándolo y escuchándolo una y otra vez para ponerlo en práctica. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra que nos alienta y nos da las fuerzas. Gracias, Señor. Bendice una vez más a la Iglesia Caminando con Jesús, y también a todos los que están escuchando estos estudios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Es el Cordero de Dios, digno